Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí estamos en Mar del Plata, siendo las 12:02 p.m. Tenemos el cuento ya preparado, pero quiero saludar primero a una cumpleañera, Bai, de México, de parte de Normani Arroyo. Y a todos, por supuesto, un beso grande a la distancia. Hoy comenzamos la primavera. La hemos comenzado con un poco de lluvia, pero bueno, lluvia de primavera. Vamos directamente al cuento. Es un cuento de este gran autor argentino, Leopoldo Lugones, que fue un escritor modernista y polímota, narrador, poeta, periodista, historiador, docente, traductor, biógrafo, filólogo, entre otras tantas cosas más. Había nacido en Villa María, Córdoba, en 1874. El cuento que elegí de este autor se titula El descubrimiento de la circunferencia. Clinio Malabar era un loco, cuya locura consistía en no adoptar una posición cualquiera, sentado, de pie o acostado, sin rodearse previamente de un círculo que trazaba con una tiza. Llevaba siempre una tiza consigo, que reemplazaba con un carbón cuando sus compañeros de manicomio se la sustraían, y con un palo si se hallaba en un sitio sin embaldosar. Dos o tres veces, mientras conversaba distraído, lo habían empujado fuera del círculo, pero debieron de terminar con la broma bajo prohibición expresa del director, pues cuando aquello sucedía, el loco se enfermaba gravemente. Fuera de esto, era un individuo apacible que conversaba con suma discreción y hasta reía piadosamente de su locura, sin dejar, eso sí, de vigilar con avisor disimulo su círculo protector. He aquí cómo llegó a producirse la manía de Clinio Malabar. Era geómetra, aunque más bien por lecturas que por práctica. Pensaba mucho sobre los axiomas y hasta llegó a componer un soneto, muy malo, sobre el postulado de Euclides. Pero antes de concluirlo, se dio cuenta de que el tema era ridículo y comprendió la maldad de la pieza apenas se lo advirtió un amigo. La locura le vino pensando sobre la naturaleza de la línea. Llegó fácilmente a la convicción de que la línea era el infinito, pues como nada hay que pueda contenerla en su desarrollo, es susceptible de prolongarse sin fin. O, en otros términos, como la línea es una sucesión de puntos matemáticos y estos son entidades abstractas, nada hay que limite aquella, ni nada que detenga su desarrollo. Desde el momento en que un punto se mueve en el espacio engendrando una línea, no hay razón alguna para que se detenga, puesto que nada lo puede detener. La línea no tiene, entonces, otro límite que ella misma, y es así como vino a descubrirse la circunferencia. Tan pronto como Clinio realizó este descubrimiento, comprendió que la circunferencia era la razón misma del ser, realizando también simultáneamente este otro descubrimiento, que la muerte anula el ser, cuando éste ha perdido el concepto de la circunferencia. Así explicaba el médico interno el caso de Clinio Malabar. Este sostenía aún un complemento de su idea. Todo ser, decía, es una convicción matemática. Para la inmensa mayoría, esta consiste en la unidad, o sea, la evidencia abstracta de la línea limitada por sí misma. Esto, que es un puro instinto, pues viene por transmisión hereditaria, sin necesidad alguna de formularse, no mortifica naturalmente. Los seres unitativos mueren por la convicción correlativa de la finalidad que adoptan cuando son incapaces de concebir la perfección de la circunferencia, porque una circunferencia perfecta
no tiene fin, y la muerte carece entonces de razón. Los que comprenden el problema, muy pocos, necesitan vigilar su circunferencia. Es lo que hacía Plinio Malabar. Se proponía de esta forma ser inmortal, y es tan poderosa la sugestión, decía el médico interno, que en 20 años de manicomio aquel sujeto no había presentado el más leve signo de vejez. Caminaba lo menos posible, con el objeto de no permanecer ilimitado, y dormía en el suelo. Todos se habían acostumbrado ya a respetar su manía, pero cierta vez ingresó a la clínica un nuevo practicante, a quien le molestó esta actitud extraordinariamente. Empezó a hostilizar al loco, sin que éste se ofendiera. Solo cuando intentaba borrarle su circunferencia, el loco daba gritos tales que era necesario suspender la operación. Desde aquel día, el loco empezó a dibujar en todos los parajes ocultos de las oficinas y de los patios círculos de repuesto para usarlos en un caso de apuro. Una noche, el practicante se propuso salirse con la suya, pues como buen aficionado del manicomio era a su vez un poco maniático, y mientras el loco dormía, borró cuidadosamente su circunferencia. Algunos locos, puestos al tanto de la travesura, buscaron y borraron a su vez las circunferencias de repuesto. Plinio Malabar no se levantó. Había muerto al desvanecerse su limitación geométrica. El incidente hizo algún ruido, si bien no se le dio futuro judicial que reclamaba en homenaje al decoro profesional, pero los locos quedaron tan impresionados que desde ese día empezaron a oír por todas partes la voz de Plinio Malabar. Por la noche habló más de 2 minutos debajo de una cama. A poco se hizo oír en varios puntos de la huerta. Los locos sabían algo, pero no querían decirlo. Lo curioso es que el fenómeno contagió a los ayudantes, quienes juraban haber oído también hablar al loco muerto. Un día, a las 11 de la mañana más o menos, comentábamos esto con el médico interno, en la galería, que rodeando el patio del hospicio nos protegía del bravo sol estival. De repente, bajo un tarro que puesto boca abajo cubría no sé qué plantitas exóticas, allí, a 20 pasos de nosotros, estalló sonora una frase, y era la voz de Plinio Malabar. Antes que volviéramos de la impresión, los locos acudieron aullando como vacas al sitio de un degüello. Todo el personal se conmovió. Allá, bajo el sol clarísimo, en el patio raso, bajo el tarro aquel, sonaba con las mismas frases que tanto conocíamos, la voz de Plinio Malabar. De Plinio Malabar enterrado hacía una semana, previa la más completa autopsia. Los locos nos lanzaban miradas feroces, el personal tiritaba horrorizado, y nosotros mismos no sé a dónde hubiéramos ido a parar si el médico, en un supremo arranque de energía, no vuela el tarro de un puntapié. La voz cesó bruscamente, y sobre el cuadro mohoso que la boca del recipiente formara, apareció inscripto con tiza uno de los círculos de Plinio Malabar. Aquí termina el cuento de Leopoldo Lugones, el descubrimiento de la circunferencia. Gran cuento, ¿eh? Gran cuento. Bueno, les mando un beso grande. Me gustaría que hagan los comentarios, que lo pasen a otros amigos, que lo compartan, mejor dicho, el cuento, que está muy interesante. Y investigar sobre Leopoldo Lugones, que realmente es un autor impresionante. Bueno, un gran abrazo y nos encontramos mañana, viernes, para terminar la semana con un nuevo cuento. Un beso para todos.